Escuchas Neurociencia en SIN Radio con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. Hola, soy Raquel Marín. Seguramente muchos os estáis preguntando cuándo es mejor comer a lo largo del día para engordar menos, ¿no? Todos sabemos que no engorda lo mismo un pecadito a las 12 del mediodía que a las 12 de la noche. Y ahora se está cuestionando bastante, teniendo en cuenta que los restaurantes, en el ánimo de conseguir más clientes, están planteándose hacer cenitas temprano y luego algunas más tarde, ¿verdad? Bueno, pues os voy a comentar un poco si hay algo de verdad en todo eso de que de grandes cenas están las sepulturas llenas, como decía mi abuela. Veréis, normalmente hay un aspecto muy interesante de la investigación que está muy relacionada con el cerebro, que es la crononutrición. ¿En qué consiste la crononutrición? Consiste en imaginar que nuestro organismo cambia a lo largo del día, ¿vale? Y que particularmente también todo lo que está relacionado con nuestro aspecto metabólico también va a verse afectado. Todo ello depende de nuestro reloj interno, que regula, entre otras cosas, pues la producción de hormonas, proteínas, que condicionan mucho qué efectos van a tener los alimentos en nuestro organismo. Entonces, la crononutrición determina cuándo el cuerpo se encuentra más preparado para asimilar los alimentos. Fijaos que hasta ha habido estudios muy interesantes en las que, que se han hecho en humanos, en los cuales se seleccionaron, por ejemplo, 420 voluntarios, mitad hombre y mitad mujer. Entiéndese que no es que fueran mitad hombre y mitad mujer, sino mitad mujeres y la mitad hombres, ¿vale? Y se sometieron a un plan de adelgazamiento durante 24 semanas consistente en una dieta mediterránea. La única diferencia entre ellos era que, haciendo el mismo ejercicio y la misma actividad, unos comían después de las 3 de la tarde y otros comían antes de las 3 de la tarde. Pues veréis la diferencia a las 24 semanas del peso que habían perdido era de 4 kilos, es decir, que los que habían perdido más peso eran los que habían comido antes de las 3 de la tarde, del orden de 4 kilos más que los que habían comido después de las 3 de la tarde. Esto nos da una idea de los ritmos circadianos que intervienen en relación a la comida y también a la obesidad. Bien, y factores hay muchos. Tenemos, por ejemplo, una serie de hormonas que no se producen en la misma cantidad durante el día que durante la noche. Entre ellas, el cortisol es una hormona que se produce sobre todo a primeras horas de la mañana, que es la que nos mantiene también la vigilia y el estado, de alerta y de estar despiertos, ¿no? Esa hormona a lo largo del día se va reduciendo y es una de las hormonas que participa en los procesos de metabolismo. Pero hay más. Fijaos que se descubrió también en épocas recientes lo que se ha llamado un reloj periférico, que se encontraría en el tejido adiposo, es decir, en la grasa, y sería el responsable de activar o desactivar genes que puedan afectar la pérdida o ganancia de peso. De tal manera que si se coordinan como si de una orquesta se tratara, el hipotálamo, que es también el que nos regula el apetito y la saciedad a nivel cerebral, con el estómago, el intestino, el tejido adiposo, el páncreas y el hígado, pues tenemos entonces una orquesta perfectamente sintonizada para metabolizar mucho mejor los alimentos. Mientras que si nuestro reloj interno está desregulado, podríamos encontrarnos entonces que el reloj periférico del tejido adiposo pues no regularía adecuadamente esta orquesta y en consecuencia nos costaría más hacer la digestión y por consiguiente tener un mejor metabolismo. Bien, entonces ese aspecto es fundamental a tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta es que ese reloj periférico, esos genes activados o desactivados en la grasa, también tienen un efecto sobre la insulina, de tal manera que no se suelen llevar bien entre ambos. Cuando hemos comido, la insulina aumenta sus niveles porque necesita que aumente el transporte de glucosa a las células y no se lleva bien con los genes reguladores en el tejido graso, porque de esa manera lo que ocurre es que no recomiendo los dulces si quieres comerlos mejor por la mañana, ¿vale? Porque todo lo que sea acumular calorías y carbohidratos en forma de grasa, pues no es lo ideal. Bien, y por último,
Tampoco es bueno comer tarde por la noche por el tema de cómo vamos a conciliar el sueño y a dormir. Porque otro de los aspectos que ocurre es que con el aumento de la liberación de insulina, que ocurre cuando estamos comiendo, hay un aumento de los niveles de azúcar en sangre y parece que no se lleva tampoco muy bien con la melatonina, en el sentido que la melatonina reduciría sus niveles cuando tenemos la insulina muy alta. Y la melatonina es la hormona que se encarga de inducirnos el sueño. Bueno, con todo esto espero que os haya resultado interesante. Soy Raquel Marín, soy neurocientífica y catedrática de fisiología, también autora de los libros Dale vida a tu cerebro y Pon en forma tu cerebro de Roca Editorial y del blog raquelmarin.net.